Buenos días a todos y gracias por asistir Cambio, si no te importa. a esta convocatoria de rueda de prensa, en el que me acompañan por la concejala responsable de Cultura, Raquel Cuerno, la directora del área técnica de la vidriera y de Cultura del Ayuntamiento, Ana Volado, y Roberto Gómez de la Iglesia, pues gestor cultural, ¿no? Y el director de la empresa C2 Conexiones Improbables, si no me equivoco. Sí, Conexiones Improbables. Muy C2 más sí. Pues que queríamos anunciar pues un hito importante, ¿no? En este 25 aniversario del Centro Cultural La Vidriera. Son muchos los hitos y muchas las actuaciones que queremos hacer en un primer lugar para rememorar lo que supuso en su día la cultura, o lo que supuso la transformación de cómo ver la cultura con la puesta en marcha del Centro Cultural La Vidriera hace 25 años. Pero si tan importante es hacer un homenaje y recordar cómo ha sido esta evolución, lo más importante es una mirada al futuro sobre todo de hacia dónde debemos avanzar, hacia dónde debe avanzar la cultura en los próximos años, en las próximas décadas en toda Europa. Creo que vamos a conseguir ese objetivo porque la cultura de toda España, yo creo que a nivel europeo también, va a mirar hacia Camargo y hacia nuestro centro cultural en el mes de septiembre. Y lo va a hacer porque nos vamos a convertir del 10 al 12 de septiembre en el eje de la reflexión sobre el presente y los futuros de los espacios culturales en Europa. Como bien decía, en esas fechas el Centro Cultural va a acoger las jornadas y el laboratorio sobre el futuro de los centros culturales en la Europa creativa. También decía, ¿no?, que hace 25 años pues, se dio lugar a la gran transformación en el norte de España de lo que era pues, una antigua actividad industrial llegada al declive, como fue la fábrica de bombillas de La Vidriera, pues de la mano de un gran equipo técnico, y hoy nos acompaña pues, el motor, ¿no?, de esa transformación, que es Ana Volado, junto con muchos compañeros que vieron la idea, que era muy transgresora, que incluso pues, hubo gente que no lo supo ver, no sabía la trascendencia que iba a tener esa reconversión industrial del declive industrial al auge de la cultura de la mano del Centro Cultural La Vidriera. Lo conseguimos hace 25 años, creo que hemos sabido mantener ese nivel de vanguardia cultural en toda España, pero es momento de reinventarse a sí mismo y de, como decía, esa mirada al futuro. Y para ello vamos a contar en La Vidriera en esos días con los responsables de los espacios más importantes en el panorama de la gestión cultural, como son los responsables de Matadero Madrid, de Medialab, de la Fundación Botín o de Tabacalera. Ellos sin duda han sido en los últimos años pues, los pilotos de una transformación radical de espacios, como la conversión del Matadero en Madrid en una auténtica ciudad de la cultura en la capital de España. Han sido además, creo que estos gestores quienes han posibilitado que proyectos que han reconectado el arte con la producción industrial y con la generación de negocio, ¿no?, más allá de la cultura entendida como mera artesanía. Y un motor importante, una clave, una pieza fundamental en los últimos años en la cultura española y la cultura europea, pues es quien nos acompaña y quien he presentado antes, como es Roberto Gómez de la Iglesia, que ha sido socio fundador de varias empresas de gestión cultural que han impulsado pues, proyectos participativos y proyectos que se han convertido en la vanguardia en los últimos años. A él, a Roberto y a todo su equipo, a Ana Volado y a todo su equipo de cultura, pues encargamos para este 25 aniversario la gestión y sobre todo la dinamización de esta actividad, de este laboratorio del futuro de los centros culturales en la Europa creativa. Y creo que pues de esas reflexiones además va a salir una edición, un libro, no sé cómo se llama, el Book Spring, o sea, vamos a tener las conclusiones, y creo que va a ser pues un documento muy valioso para el futuro de todos los centros culturales en Europa. Y como digo, pues ellos son los protagonistas. Cedo la palabra a Roberto, que nos explicará un poco más el sentido y el objetivo, ¿no?, perseguido. Muy bien, gracias Diego. Gracias a por esta presencia. Decía la canción que 20 años no es nada, pues 25 menos, 25 menos. Fijaros, hay una cosa importante. El otro día nos reuníamos en Bilbao con representantes del Centro para el Desarrollo de la Economía Creativa de Alemania, en Dortmund, y nos explicaban todo su proceso de trabajo en la
generación de lo que llaman distritos creativos. Y había un elemento fundamental, que es un elemento de futuro y que, sin embargo, se hizo aquí hace 25 años, que es no edificar nuevo, sino recuperar básicamente espacios industriales en declive. Eso que hoy es una tendencia marcada, y que es verdad que hemos tenido más ejemplos y algunos relevantes, aquí se hizo hace 25 años. Aunque pueda pareceros algo cotidiano tener un centro cultural de estas características, esta dimensión, hace 25 años no era tan normal. Y luego, los que llevamos ya, pues, algunos más de 25 en la profesión, no muchos más tampoco, pero más de 25 en la profesión, hemos visto la presencia de la vidriera en muchos sitios. Es decir, se puede estar en un lugar relativamente pequeño, se puede ser pequeño, pero estar en el mundo. Esto lo digo porque habitualmente nos cuesta ver lo que tenemos en casa. Bueno, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Bien, ¿por qué cuando Ana, Raquel y luego aquí reunidos también con el alcalde nos plantean que hacer algo sobre 25 años, pero vamos a pensar en el futuro, pero no solo vamos a pensar en el futuro de la vidriera, vamos a pensar en el futuro de los centros culturales? Y curiosamente esto coincide con que algunos centros casi a la vez han empezado a hacer algo parecido. Estamos hablando, empezar a reflexionar sobre esto del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, muy grande. Estamos hablando de reflexiones en Matadero, estamos hablando de reflexiones en Tabacalera, y estamos viendo cómo de repente también en el ámbito internacional hay todo un debate sobre cómo han de ser los centros culturales del futuro. ¿Por qué este debate? Primero, porque en 25 años ha cambiado radicalmente la forma de vivir la cultura y de producirla. Antes buscábamos que la gente, trabajábamos en lo que se llamaba la democratización cultural, que la gente accediese a los bienes culturales. Hoy la gente no quiere solo consumir, entre comillas. Lo que quiere la gente es ser protagonista de las cosas. Hoy ya no hablamos tanto de consumidores como de prosumidores. Empezamos a hablar del do it yourself, háztelo tú mismo, del do it with others, hazlo con otros, del do it together, de hagamos juntos. La gente no quiere solo ir a sentarse, también queremos sentarnos y ver un concierto, un espectáculo, pero nos gusta entrar en procesos nuevos. El cambio tecnológico tiene mucha influencia en estos nuevos cambios de comportamiento, pero también un cierto cambio en los valores. En realidad, siempre decimos que lo único permanente es el cambio constante, es lo único que permanece, ¿no? Todo cambia a gran velocidad. Los centros culturales también. Por tanto, en un momento en que hace 25 años no teníamos internet, hace 25 años no había cultura en la nube. ¿Qué significa en un nuevo entorno digital, con un nuevo público nativo digital? Algunos de los que estáis aquí sois nativos digitales. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del rol que tienen que jugar los espacios? Los espacios tienen que jugar el mismo papel, los espacios culturales. Los espacios tienen que tener el mismo tipo de dinámica, de planificación, ¿vale? ¿Qué papel tiene que jugar? Entonces, esto es importante, esta reflexión. Bien, para ello podíamos haber recurrido a un formato más o menos tradicional. Y lo que hemos hecho es también ser innovadores en el formato. Va a haber unas jornadas abiertas al público, es verdad, porque es bueno que la población local y del entorno pueda conocer, reflexionar, etcétera. Pero hay alguna característica singular. La primera, a la que se ha referido el alcalde, es el book sprint. ¿Qué es un book sprint? Un book sprint es la escritura de un libro rápido, ¿vale? Y para eso vamos a encerrarnos durante 2 días, una serie de expertos que voy a enumerar, que van a, primero, el día 10 a la tarde, ya dentro de lo que son las jornadas abiertas, a hacer un laboratorio con público, es decir, van a explicar sus ideas sobre el futuro de los centros culturales y van a trabajar con el público. No va a ser una sesión solo de escuchar, sino de interactuar
para que también la gente que participa diga cómo se imagina el futuro de los centros culturales. Una de las cosas cada vez más importantes son lo que llamamos procesos de innovación abierta, es decir, procesos donde la gente que teóricamente no es experta dice realmente lo que piensa de las cosas, y para eso es fundamentalmente hay que escuchar a los usuarios, que a veces nos dicen cosas mucho más inteligentes que lo que decimos los propios expertos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son las 10 personas que van a protagonizar ese primer día en el que se va a contar algunas ideas, se va a debatir y se va a trabajar en modo laboratorio de una manera un poco peculiar con los asistentes? ¿Quiénes son? Son 10 personas que, como ha señalado el alcalde, son personas que son referentes en este momento en muchas de las prácticas. Ser referente no significa estar en los centros más grandes, significa generar tendencia de pensamiento, ¿vale? Por ejemplo, Teresa Badía. Tere Badía es la directora de Hangar. Hangar es el centro de producción cultural no más grande, pero seguramente el más importante en términos de producción cultural de Cataluña. Es una fábrica de creación relevante. Está Pablo Verástegui. Pablo Verástegui fue el director, fue el quien puso en marcha Matadero Madrid. Fue el primer director de Matadero Madrid y quien de la nada lo puso en marcha. Pero ahora, después de pasar un periodo también por el Centro Cultural Conde Duque, pidió un año de excedencia y él está dirigiendo una experiencia pequeña, encantadora, que se llama Pausa, en la zona del Alentejo, en Portugal. Una residencia para artistas que es una cosa fantástica, fantástica. Está Marcos García. Marcos García hoy es un referente en todo lo que es cultura digital, P2P, nuevas prácticas culturales, impresoras 3D, etcétera, etcétera. Él es el director de Medialab Prado. Medialab Prado, digamos, es en este momento el top de los nuevos centros culturales en España y con una referencia internacional. Los tres tienen un nivel de conexiones internacionales tremendas. José Ramón Insa, además de ser artista y técnico de Zaragoza Activa, ha sido presidente de Interlocal, una red de municipios europeos y latinoamericanos para el desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Eduard Miralles es como una de las personas de referencia en el mundo de las políticas y la gestión cultural en España. Él es presidente de la Fundación Interarts, consultor de la UNESCO, técnico también de la Diputación de Barcelona y, digamos, una referencia obligada en este sector. Jara Rocha es una joven mediadora cultural muy activa, también curadora en Intermediae, uno de los espacios que tiene Matadero Madrid, y realmente una de las personas que está marcando tendencia en el pensamiento sobre los centros culturales. Anne Rodríguez trabajó también en Matadero, en el primer equipo de Matadero Madrid. Hoy es la directora del futuro Centro Cultural Tabacalera. Cuando decimos futuro, decimos porque todavía no se ha inaugurado lo que es el Centro Cultural Tabacalera en San Sebastián, el grande. Hay otro Tabacalera en Madrid, pero que ya tiene un espacio propio, que es algo así, traducido en castellano sería como la cocina, donde precisamente se está cocinando y se van haciendo diferentes actividades, impulsando proyectos realmente muy singulares. Susana Serrano, aparte de haber trabajado también en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, es la directora del Festival de Cine Creative Commons de Sevilla, es decir, festival de cine en licencia de código abierto, que no se rige por las lógicas del copyright, por las lógicas de la propiedad clásicas de la propiedad intelectual. Y es una experiencia realmente también muy interesante, porque todas estas cuestiones que tienen que ver también con la propiedad intelectual tienen mucho que ver con el futuro de la cultura y de los centros culturales. Nuria Solé, responsable de documentación y archivo de la Fundación Tapies en Barcelona. Fundación Tapies es una fundación realmente relevante. Y Javier Balbuena, que es el director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Este es un pequeño centro de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que tiene centros más grandes, como la Casa del Lector en Madrid, pero que estando en una población de 6.000 y poco habitantes, es un referente internacional en la promoción de la lectura, por ejemplo. Y está en un pueblo de 6.000 y pico habitantes. Por esto yo insisto, se puede ser pequeño y estar en el mundo.
¿vale? Se puede ser pequeño y ser influyente. Con estas jornadas, que luego, digamos, los otros 2 días los explicará Ana, pero con estas jornadas y con el book sprint que vamos a hacer, lo que se pretende es generar un pequeño material que contenga las reflexiones más actuales sobre el futuro de los centros culturales. Ese libro inicialmente se editará en castellano, procuraremos que luego se pueda traducir para poderlo difundir internacionalmente por todas nuestras redes, ¿no? Tanto las propias que tenga el Ayuntamiento de Camargo como las propias de C2+I y de todos los expertos. Ten en cuenta que aquí una de las cosas que nos garantiza también la difusión es que son expertos que tienen una presencia nacional e internacional muy importante. Y esto, insisto en esto, para estar en el mundo no hace falta ser grande, hace falta tener redes. Y esta es una de las ideas básicas también de la construcción de los nuevos centros culturales en la Europa creativa. Y solamente un apunte sobre el tema de por qué en la Europa creativa. El horizonte 2020 de Europa pone la creatividad como centro en la construcción europea. Es la primera vez que esto ocurre. No estamos hablando exactamente de lo mismo cuando hablamos de cultura y creatividad, pero son primas hermanas. Y esa transformación de los centros culturales en espacio de creatividad es fundamental. No solo para desarrollar la creatividad ciudadana, no solo para impulsar, qué papel tienen que jugar los centros culturales en impulsar los sectores creativos y a los profesionales creativos, a los artistas, a los creadores, a las empresas que se mueven alrededor de la creativo, sino también cómo desde los centros culturales se puede hacer que el resto de la sociedad y el resto de la economía sea más creativa. Y este es un nuevo reto. Es un reto no contemplado, digamos, prácticamente hasta ahora, pero que el horizonte 2020 europeo lo plantea. ¿Cómo hacer de la cultura un elemento transversal al conjunto de la sociedad y al conjunto de la economía? ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de nuevos escenarios. Y esto es lo que vamos a intentar reflexionar y trabajar aquí. Buenos días. Gracias, Roberto. A Miren, que aunque está en silencio, también es una gran trabajadora. Y también muchas gracias por las palabras que al principio dijo el alcalde de Camargo. Y es verdad, son 25 años y yo sí que he vivido todos esos 25 años. He vivido el nacimiento, la formación del centro y el crecimiento y hasta donde hemos llegado ahora. Y uno de los principios rectores del Centro Cultural La Vidriera era precisamente la creatividad como un eje de desarrollo en todos los ámbitos, no solamente limitado a las, pudiéramos entender solamente lo que puedan ser las artes plásticas, sino desarrollo de las capacidades creativas en su mayor extensión como un medio de comunicación y desarrollo. Y así, de hecho, presenté un trabajo a nivel internacional sobre precisamente este principio. Este principio rector, que es el desarrollo de la creatividad, es precisamente ahora el punto de inflexión donde nos encontramos y tenemos que pensar hacia dónde vamos, qué es lo que debemos incorporar, cómo lo debemos incorporar, seguir estando ahí y, a ser posible, si podemos llegar todavía un poquito más allá, pues llegar. Eso siempre ha sido el reto que desde el centro, la verdad, nos hemos planteado. De un municipio como Camargo, creo que La Vidriera se ha ido poco a poco escuchando y queremos que se le siga oyendo. Vamos a contar, como bien ha explicado Roberto detenidamente, con un colectivo de grandes profesionales a nivel nacional y con una proyección internacional que va a permitir precisamente esa comunicación, pero también hay algo que queremos que se dé, y es precisamente que participe el mayor número de gente posible, y va a ser a través de las redes principalmente, pero luego de una forma más presencial. Y estas jornadas, otro de los objetivos que ha querido la Concejalía de Cultura es que sean realmente gratuitas. Precisamente
lo que queremos es que participe el mayor número de gente y se vincule el mayor número de gente posible, no solo que esté en relación con un centro cultural, sino que puede ser un profesional autónomo, puede ser un artista, es decir, todo el mundo que tenga una vinculación y un interés realmente por la cultura, o que sea una forma de vida también para él, ¿no? Ese es principalmente uno de los objetivos que también nos hemos planteado con esto. Además de alguna manera, estas pequeñas conclusiones o pinceladas, también queremos que se vean un poco reflejadas, y van a venir a continuación de ellas, va a venir otro proyecto que es la exposición de los 25 años de La Vidriera, que en su momento ya os hablaremos cómo la hemos planteado, pero que de alguna manera va a ser una continuación, es decir, estas reflexiones van a quedar también recogidas como grandes temas también en esa muestra, que es una muestra retrospectiva de esos 25 años de lo que fue y de lo que es la vidriera, pero como digo, eso ya será más adelante cuando os demos más información. Estos 3 días los que vamos a estar aquí, van a estar ellos trabajando y conociendo y conviviendo en Camargo, todos estos profesionales. También hemos querido contar con un referente como pueda ser la Fundación Botín y su nuevo centro cultural, que además es un hecho, ese centro de arte que va a cambiar, entiendo, muchas cosas también en nuestra comunidad, y como nosotros, que estamos situados aquí al sur de la bahía, ese centro también puede influir y puede servirnos como acicate de punto de encuentro y demás para estar interrelacionados, no solo aquí a nivel regional, sino con una proyección mayor. Verlo, de hecho, vendrá Begoña Guerrica Echevarría, que es la directora de operaciones de artes plásticas del Centro Botín, a dar a presentar lo que es el proyecto del nuevo centro y el papel en esta dinámica local, regional e internacional. Algunos que lo ven que puede asustarles el hecho de que el Centro Botín y demás, yo pienso que puede ser algo bueno el estar cada vez que haya más gente trabajando en el mundo de la cultura, mucho más comunicados y disponer de medios. Y luego el día 12 lo que haremos serán unas reflexiones también de lo que han sido estos días de trabajo, lo que han recogido los expertos, pero previamente también se va a ir preparando información para que el ciudadano pueda participar e intervenir con sus opiniones o aportando algún concepto que quiera que se debata o que los propios expertos recojan en esos días, ¿no? Con lo cual no va a ser unas jornadas al uso, no va a ser unas ponencias donde todos toman apuntes, que también puede tomarse ideas y luego nos dan un título, sino que es otro tipo de encuentro. Es un encuentro, yo creo que mucho más vivo, más vital, fresco, y que no acaba el 12 de septiembre, sino que pretendemos que, aunque se recojan todas esas reflexiones luego en ese libro, que sigan teniendo esa proyección y que lógicamente lo que se trata es de que luego las sigamos desarrollando, es decir, sigamos desarrollando para seguir creciendo y ver un poco hacia dónde tenemos que tender y ir incorporando muchas nuevas tecnologías que aún no tenemos, pero que tendremos que ir incorporando también en nuestro centro. Es decir, lo mejor, la mirada de futuro, mirar hacia adelante, ver hasta dónde queremos llegar, dónde podemos ir y un punto de arranque para decir que serán los 25 años siguientes o los 10 o los 5. No le vamos a poner un límite, porque no vamos a hablar de lo que tienen que ser los 25, porque seguro que dentro de 5 años tendremos que volver a reflexionar, porque el proceso de crecimiento va a un ritmo que también nosotros tenemos que ser conscientes, no decir, no es que nos hemos trazado esto solo hasta 10 años, a lo mejor a los 5 hay que revisar esos planteamientos porque las cosas también van transformándose.
pero bueno, sí irnos marcando unas directrices para que este centro siga teniendo un hueco en toda esa red de centros culturales que hay, no solo a nivel nacional, sino internacional. A mí me gustaría comentar una cosita, si no os importa. A partir del 1 de septiembre se va a lanzar una campaña en Twitter. Es decir, mucha gente pero algo a la reflexión, eso que decía Ana, ¿no? Un proceso un poco distinto. Entonces, a partir del 1 de septiembre, aunque hoy saldrá una newsletter a unas cuantas miles de direcciones con la información sobre este proceso, vamos a hacer a partir del 1 de septiembre una campaña que es regálanos una palabra sobre el futuro de los centros. Hoy sale, pero recordamos el 1 de septiembre, el 1 de septiembre se activa con un hashtag en Twitter que es food_c mayúsculas, o sea, C mayúscula culturales, la primera con mayúscula, lo tenéis en el folleto, ¿eh? Con ese hashtag vamos a intentar que gente de todas partes nos regale una palabra sobre el futuro de los centros culturales, un concepto. Con esos conceptos, más los que van a aportar, a cada experto le vamos a pedir que se centre en 5 conceptos, ¿vale? Sobre diferentes temáticas, las tenéis aquí, más las que surjan del laboratorio que se haga aquí el 10 a la tarde con la gente. Con eso, los expertos nos retiramos todos, nos encerramos y durante otro día y medio, a partir de los textos hechos y de toda la nube de conceptos que ha aparecido, reelaboramos todo y hacemos una publicación. La idea del Book Sprint, lo veréis aquí, se inspira en los modelos de programación abierta en el mundo informático, ¿no? Estos encuentros que había de gente, sobre todo hackers, tal, ¿no? Que se juntan para de repente programar en tiempo récord algo nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna manera la idea está cogida de ahí y se trata de producir algo seguramente no perfecto, seguramente no pasaría los controles de una tesis doctoral, ¿verdad? Pero útil, es decir, que en poco tiempo una gran cantidad de conocimiento concentrado nos permita elaborar algo que marque líneas. Y efectivamente, porque a veces cuando uno quiere hacer una publicación tarda 3 años y para cuando ha terminado y saca la publicación ha cambiado todo, ¿eh? Y hoy el tiempo corre tanto, las cosas corren tanto que hay que intentar ese conocimiento ponerlo al servicio de él. Segunda cuestión importante, lo cual es una tónica de cómo marcan los tiempos. El libro, los textos originales son de cada autor. El libro va a ser colaborativo, es decir, será de autoría global de todos los autores y se pondrá en Creative Commons. Esto significa que se podrá divulgar, cualquiera lo puede transmitir, divulgar, multiplicar. Es decir, lejos de estar restringida su difusión, los autores permiten, al revés, quieren que se difunda lo más posible, ¿vale? Esto marca nuevas formas de hacer, es decir, hemos intentado que el futuro de los centros culturales, la reflexión sobre ese futuro, se haga con prácticas que ya forman parte de ese futuro, ¿no? Tanto en formas de trabajar, como en resultados, como en difusión de esos resultados. Por tanto, a partir del 1 de septiembre, en lo que los medios os podéis ayudar también será importante, animar a la gente a que quien no pueda estar nos regale una palabra, o 15 si quiere, pero nos regale vía Twitter conceptos, palabras interesantes para la reflexión. Bueno, pues muy bien. Gracias, alcalde, gracias Roberto, gracias Ana, gracias a vosotros como responsable del área de cultura. Yo estoy entusiasmada, estoy, bueno, en la nube casi, Roberto, con todo lo que hemos oído aquí, con todo lo que se va a hacer, porque esto es una pequeña muestra de lo que va a suponer las jornadas culturales en la vidriera. Y solo me queda decir, a través de los medios, que estamos abiertos, que os esperamos, que os animéis todos, como decía Ana, seáis de la condición que seáis y tengáis la cultura que tengáis, o el país que sea, aquí estamos, en Camargo os esperamos, y regálanos una palabra y ayúdanos a construir en la nube
un montón de palabras para poder hacer que la cultura crezca, genere más cultura y sobre todo pues nos haga ser mejores.